Perfecto, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que tiene un título muy contemporáneo, ¿cierto? Enfermedades metabólicas de la dieta y el coronavirus. Estamos con Patricio felices de poder, digamos, comenzar esta serie de webinars por primera vez, porque la verdad es que en el doctorado estos seminarios siempre han sido abiertos a todo el mundo, pero en formato presencial cuesta siempre más que llegar a la gente, ¿no? Y esperamos que con esta serie de webinars que van a ver, digamos, prácticamente de manera semanal, podamos también tener mayor alcance. Así que empezamos con este maravilloso webinar en castellano, sobre todo por el tema, y esperamos, bueno, al final de la presentación también poder hacerte algunas preguntas, Patricio, para que todo nos quede un poquito más claro. Gracias, Perfecto. Patricio. Dale nomás. Ya, perfecto. Bueno, a todos en realidad les doy las gracias por su atención. Espero que en realidad esto les sea interesante como es para mí. Lo que es el tema. El tema para mí en realidad no ha sido del todo ajeno. Porque yo he trabajado sobre todo con una colega, Fanny Guzmán, eso más de lo que es el NBC, una en péptidos bioactivos. Hace muchos años llevamos dos proyectos Fondicit, una desarrollado específicamente los mecanismos de acción de péptidos sobre, en realidad, obviamente, bacterias, sobre lo que es incluso efectos sobre lo que son cristales de hielo, sobre lo que es aspectos de hipertensión, en realidad somos y una serie, digamos, de efectos obviamente, de lo que tienen los péptidos. Aparte de eso, en realidad más también he trabajado en dos proyectos de Innova Corfo que tienen que ver con péptidos antihipertensivos, que es principalmente lo que está enfocado, lo que es esta presentación, de lo que tiene que ver en realidad un poco lo que es la presentación. Y lo que es el hot topic, digamos, en este momento en el coronavirus, en establecer lo que son los mecanismos de acción del SARS-2 que tenemos en este momento. ¿Ya? Aparte de eso, en realidad soy profesor de bioquímica de la Escuela de Alimentos. Tengo un curso en este momento, digamos, digamos, del área fundamental, denominado Alimentación, Nutrición y Salud. Una que obviamente intenta relacionar lo que son es un curso que intenta relacionar lo que es la dieta con las enfermedades crónicas no transmisibles. Y el resto en realidad son más trabajo en realidad son más en el doctorado de ciencias agroalimentarias, acá en realidad son más obviamente con mi colega, y eso es como lo que corresponde a lo que es mi actividad y presentación. Ahora quiero hacer, digamos, quiero establecer un preámbulo a esto, en realidad, que es más que todo lo que obviamente yo exprese, digamos, en esta presentación, solo tiene una finalidad divulgativa, por eso más educativa. No es digamos, un aspecto más en realidad, digamos, obviamente clínico, porque obviamente yo no soy médico y no puedo dar, en realidad, digamos, recetas ni, digamos, de efecto. Ya, que hay una serie, digamos, de hipótesis que se sugieren que deberían ser en realidad obviamente confirmadas, en realidad más a futuro. Y aquí esperamos en realidad una enorme abertura a lo que es la investigación con respecto en realidad, digamos, a lo que es el coronavirus, y en específico a mí lo que me interesa es la relación, digamos, de esto obviamente con lo que es la dieta. Bueno, por empezar en realidad, en un principio cuando se empezó lo que es esta pandemia, no era mucho lo que había, lo que es establecer una relación de lo que era aspectos, digamos, obviamente lo que es nutricional o aspectos en realidad, digamos, de relación, digamos, con obviamente enfermedades crónicas. Esto se vino dando una medida, digamos, que fueron saliendo lo que son estudios. Y ya en realidad que son más, hay una importante cantidad, obviamente, de estudios que avalan el hecho que lo que es la severidad, digamos, de este virus tiene mucho que ver con nuestra condición, ¿no? Eso más de nuestra condición, digamos, por decirlo así, en realidad eso más, cuál es nuestro
cierto grado de factores de riesgo que a lo mejor podamos nosotros tener, de que podamos obviamente enfrentar de mejor manera lo que es obviamente este virus. ¿Ya? Y comienzo con una frase en realidad, digamos, un poco llamativa, ¿no? Eso más, pero es lo que me gusta a mí, en el sentido, digamos, que considero que los alimentos son lo que en parte medicina, en realidad eso más, y antes, en realidad, y por de por sí, en realidad, los alimentos están antes, en realidad, de lo que son los fármacos y las vacunas, ¿no? Eso más, y es una de las mejores armas que obviamente combatir el COVID-19 en realidad lo va a determinar en específico, en realidad, y obviamente a futuro, lo que es nuestra dieta, y lo que voy a mostrar un poco acá. Bueno, con respecto a lo que es el caso, digamos, de lo que es la pandemia, se ha contado ya con estudios, de estudios ya sea que vienen de China o vienen de Europa, una principalmente o de Estados Unidos, de obviamente lo que tiene que ver un poco con la severidad, digamos, de lo que es esta infección. Aquí, por ejemplo, contamos en realidad con estudios en realidad de 72.314 casos, realidad, en el cual se establecieron los que presentaron, digamos, lo que es la infección fue de 44.415, es una cantidad, digamos, obviamente enorme de población. ¿Ya? De esto, en realidad, son más solamente un 80.9, en realidad alrededor, digamos, obviamente que ya se estableció lo que es un número, un 80% de la población, presentaba en realidad que son más lo que es un efecto moderado a, digamos, lo que es la infección. O sea, decir en realidad que a lo mejor es como decir que presentó una simple gripe, en realidad que son más, y finalmente en realidad, digamos, permaneció en la casa. Y hay algunos en realidad que incluso han sido absolutamente asintomáticos. Entonces, el porcentaje, digamos, obviamente de severidad en esto corresponde en realidad a una proporción bastante baja. Ya, en sí, en realidad, digamos, el virus, lo que se ha demostrado es que en los primeros días, en realidad, ocurre lo que es una infección que se concentra principalmente en lo que es la nariz, la boca y la garganta, en realidad, y lo que es la laringe, ¿ya? Cuando obviamente ocurre en lo que son las vías superiores, y digamos no avanza más allá, esto no pasa en realidad más allá, digamos, de una semana o 14 días, en realidad, digamos, de resolverse. Claro, y aquí donde viene en realidad, digamos, la otra problemática, es que ¿qué ocurre cuando el virus comienza ya, digamos, un efecto más severo? Ya, el efecto más severo, obviamente, del virus, como ya se observa, digamos, esto ocurre en aproximadamente el 20%, digamos, de la población, que se da, digamos, este efecto. Y esto viene en realidad severo, digamos, obviamente lo que se llega a lo que es una hospitalización, digamos, obviamente estados críticos de una terapia intensiva, y ahí en realidad tienen todo, en realidad esta parafernalia que hay en realidad un poco de efectos en realidad que son más bastante graves, en realidad que son más que obviamente tienen lo que es la enfermedad. Y así ya establecido y diferentes obviamente gobiernos, que como le digo, el 80% de la población en realidad se presenta obviamente lo que son síntomas o con síntomas leves, y solamente un 20% de la población ya lo presenta en realidad con síntomas graves. Bueno, ¿qué determina la diferencia entre obviamente estos pacientes con síntomas leves y graves? Entonces, más es donde se concentra lo que es en este momento lo que es lo principal, digamos, lo que es la investigación. La severidad viene principalmente dada cuando ya el virus ingresa a, obviamente, lo que son las vías, digamos, de respiración inferiores, como estamos hablando de lo que es el pulmón. Cuando llega en realidad eso más a lo que se llaman los alveolos pulmonares, que es la última parte, digamos, de donde se hace el intercambio de lo que son los gases. ¿Ya? Acá en la que son más tenemos una foto de lo que son los alveolos en sí. La idea en realidad que son obviamente esta fotografía que ustedes vean que los alveolos están rodeados por todos estos capilares, en realidad, digamos, obviamente alrededor de ellos, en lo cual aquí es donde se produce lo que es el intercambio de lo que es el oxígeno
hacia lo que es la hemoglobina, y obviamente que la hemoglobina circule y pueda, en realidad, brindar en realidad lo que es oxígeno a todas nuestras células en sí. ¿Ya? Y de ahí en donde muchas veces se genera la problemática de esto, cuando viene a una disfunción de obviamente este efecto por el daño que se ocasiona principalmente en las células, ya vamos a hablar internas de esto. Acá en realidad, digamos, dentro de lo que es los alveolos, se encuentra lo que se llaman varios tipos de células, pero en específico en realidad hay una célula que se llama neumocito. Aquí en realidad tenemos una figura en que se muestra lo que es el interior, digamos, de lo que es el alveolo, y aquí en verde nosotros podemos ver en realidad lo que son los neumocitos. Estos neumocitos se proyectan hacia lo que es la parte, digamos, obviamente, la parte, digamos, hacia lo que es interna, no externa, perdón, externa en realidad somos son como pequeños pelitos, en realidad somos que se encuentran ahí en lo que es la superficie. Estos tipos de células aquí concentran una alta cantidad, digamos, de una enzima, ¿ya? Una enzima llamada enzima convertidora de la angiotensina 2, ¿ya? Que yo la voy a llamar, en realidad, que se llama en sí la voy a llamar, en realidad, que se llama, acá tenemos AC2, perdón, la voy a llamar AC2, ¿ya? Que es el término en inglés que en realidad obviamente se utiliza. La AC2 en realidad es el receptor para lo que es en realidad lo que es el virus. Y es de vital importancia entender cómo se produce lo que es esta conexión y cómo se genera lo que es de por sí lo que es la infección. ¿Ya? Porque en definitiva también se ha visto que cuando se han hecho estudios, digamos, en animales, cuando hay carencia, digamos, de este tipo de célula, en realidad el virus no es capaz, digamos, de, obviamente, penetrar lo que son las células. Entonces, aquí en realidad es de alta importancia de lo que tiene que ver este tipo de célula con la presencia de lo que son esos receptores de lo que son las AC2. ¿Ya? Acá tenemos nosotros una estructura de lo que es el SAR, ¿ya? Y en sí mostrando algunas partes en realidad que son importantes. En sí, el virus en sí es solamente una capa bilipídica, en realidad más que tiene proyecciones, en realidad más de que es una glicoproteína o proteína S que se llama, y es la que va a hacer lo que es el contacto directo con lo que es el receptor de la AC2, ¿ya? Y en el interior contiene lo que es un ARN, en realidad más que lo utiliza específicamente por lo que es la replicación y formación de lo que son las proteínas, de lo que es su constitución, y eso lo hace en realidad obviamente al interior de la célula. Cuando llega en realidad el virus a lo que es la superficie de las células alveolares, los neumocitos 2, en realidad, como les comentaba, aquí se produce lo que es en realidad una unión muy fuerte. Esta unión en realidad ya se había visto en otro coronavirus, en el virus anterior que se presentó en el año 2002, ¿ya? Pero acá en realidad una de lo que se ve que la interacción de este virus con obviamente lo que es el receptor es en realidad va, digamos, de una interacción fuerte que es aproximadamente 10 a 20 veces mayor que lo que se dio en el SARS anterior. Y eso da cuenta, en definitiva, del por qué en realidad somos lo que es que este virus se contagie de manera tan rápida y produzca en realidad estos efectos en realidad obviamente tan rápido, por obviamente lo que es esta, digamos, interacción, ¿ya? Esta es otra fotografía, en realidad son fotografías de diseños computacionales, en realidad estamos mostrando lo que es la interacción específica de lo que es la AC2 con lo que es la proteína S, en realidad que son como espinas, en realidad que presentan lo que es el coronavirus, de lo que es la célula. Bueno, aquí lo voy a ir mostrando yo algunos
artículos en realidad son más de portada, en realidad que han dado base en esto, y dan base en realidad son más de que obviamente, por ejemplo, este artículo de Nature, que se publicó ahora en febrero, el 3 de febrero, que dice que la enzima ácido es el receptor crítico para la producción de la infección. Una en sí, en realidad, de lo que es el coronavirus. Este es un trabajo bastante interesante, técnica bastante sofisticada, en realidad eso más una establecen en realidad lo que es la interacción crítica de lo que es el virus. Bueno, una vez que el virus interacciona con lo que es en realidad lo que es la superficie, se fusiona con lo que es la membrana celular, se internaliza en lo que es la célula, y luego en realidad en el interior comienza lo que es su replicación utilizando toda la maquinaria, en realidad obviamente celular, y produciendo pero específicamente las proteínas necesarias, en realidad que de él las otros tipos de proteínas que necesita para lo que es su construcción. De ahí en realidad nosotros tenemos un aumento, una replicación, obviamente lo que es la célula, y luego esto en realidad eso más aumenta lo que es en específico lo que es la carga viral y se liberan esto en realidad para contaminar otro tipo de células. Yo no voy a entrar más allá obviamente de esto porque para mí lo que es interesante aquí de ver en específico digamos lo que es la interacción entre lo que es la proteína S y lo que es el receptor. Y de acá en realidad que son más, porque esto es una clave, en realidad son más por lo que es lo que son las investigaciones, y esto ha dado pie a lo que es la construcción incluso obviamente del fármaco y lo que es obviamente el estudio, digamos, de lo que es la parte, digamos, de vacuna. En sí aquí en realidad otra fotografía mostrando en realidad obviamente eso. Lo que tenemos que entender, sí, en realidad es más que aquí hay dos aspectos obviamente, que nosotros tenemos que balancear, ¿no? Porque, por decirlo, en realidad nosotros no sabemos por qué, en realidad, que son más este coronavirus, es capaz de hacer esta interacción que para nosotros en realidad es un talón de Aquiles. Es un talón de Aquiles porque entra en un sistema que es en realidad un sistema muy conocido, que es en realidad el control de lo que es la presión arterial. Es un sistema que se llama en realidad renina-angiotensina, ¿ya? Y entra específicamente en este sistema y lo desestabiliza completamente y ahí genera parte en realidad de lo que es el virus de por sí, generando lo que es la infección y a la más lo que es el desequilibrio que obviamente genera en lo que es este efecto, digamos, de lo que es el sistema renina-angiotensina, que se lo voy a mostrar. Bueno, en sí, digamos, esta enzima, que es la AC2, se localiza en varios tipos de células en el cuerpo, en varios, digamos, órganos, una en específico. Y ella en realidad, aquí tenemos en realidad, obviamente, lo que es la AC2, tiene en realidad la función de degradar o hidrolizar lo que es un péptido que se llama, un péptido que se llama angiotensina 2, ¿ya? Es un péptido de 8 residuos, que es en realidad eso más como cualquier, o sea, un péptido de 8 residuos. Aquí yo tengo como varios péptidos de construido, un péptido de 8 residuos, en realidad, como en realidad eso más ¿ya? El cual en realidad eso más lo que hace es algo muy simple, en realidad eso más. Lo que hace esta enzima es quitarle lo que es el último aminoácido que tiene acá, que es en realidad una leucina, simplemente, obviamente ese, ¿ya? Y al generar en realidad, obviamente, ese péptido se llama en realidad, y yo no sé por qué le ponen un nombre tan complicado, en realidad, angiotensina 1,7, ¿ya? Ese péptido en sí, en realidad, tiene una función de, obviamente, regular lo que es la presión arterial y reducir lo que es la presión arterial. O sea, genera lo que es una hipotensión. Y eso es en contraste, en realidad, al otro péptido, en realidad, que es angiotensina 2, que en realidad tiene en realidad el efecto absolutamente contrario, ¿no? Que obviamente es aumentar lo que es la presión arterial. Como ustedes pueden ver, en realidad por un solo aminoácido, en realidad el péptido en realidad funciona de una manera o funciona de otra. O sube o baja la presión.
Esto en realidad, digamos, por supuesto, es una simplificación en realidad de lo que estoy haciendo, porque esto tiene mucho más, en realidad, obviamente, efectos. Esto en realidad lo he hecho porque me he tomado, digamos, la tarea de sacar un montón de cosas, en realidad, eso más de un montón de otras reacciones de todas maneras, y dejarlo en realidad un poco en lo fundamental, obviamente, para que se entienda. Porque yo sé que aquí hay varios en realidad, y esto le puede ser un poco complicado utilizar todo lo que es esta bioquímica. Bueno, pero a lo que voy aquí, que ustedes se fijen acá en la este es un sistema que en sí tiene la tarea fundamental del control de lo que es la presión arterial. Entonces, la idea en realidad es más que la presión arterial esté controlada. Y obviamente que exista lo que es presencia de lo que es la AC2, de manera de que si hay presencia de la angiotensina 2, esta sea degradada, entonces más y reducir en realidad los efectos. Esto en realidad son dos tensores que actúan de manera muy rápida. Y muchas veces ustedes se dan cuenta en esto, porque algunas veces cuando dice me pasó un susto, me subió la presión y todo lo demás, son en realidad además acciones como muy, muy, muy rápidas. De lo que cuando obviamente se generan esto y generan, digamos, el efecto final. Ya, bueno, y aquí voy construyendo un poquito más atrás, que esto viene en realidad de otra enzima, ¿no? Que también es una enzima convertidora en la angiotensina, que es la AC1, por decirlo, o la ACE en realidad que se le llama. ¿Ya? La ACE en realidad que se encuentra también en, obviamente, lo que es la misma célula, es la que comienza en realidad lo que es la degradación de lo que es la angiotensina 1, que es en realidad acá tenemos nosotros un péptido de 10 residuos, que está aquí, el cual es degradado en realidad angiotensina 2, que es un péptido de 8 residuos. Esto le quita, aquí en realidad lo que hace esta enzima, le quita 2 residuos del carboxilo terminal, y la convierte obviamente en angiotensina 2. ¿Ya? Y esto es la reacción, en realidad, que ya viene de más atrás, en realidad, de lo que es la producción, de lo que es la angiotensina, a partir, digamos, obviamente estamos hablando acá, en realidad, son más de efectos, en realidad, son más de producción de la producción de esta, a partir, digamos, de lo que es el hígado, en realidad, son más y también está involucrado lo que es los riñones, en realidad, son más para llegar, digamos, obviamente, a lo que es la angiotensina 1 y generar, digamos, estas conversiones que se van sucediendo en realidad obviamente en esto. Ya, y el control que se produce acá. Bueno, aquí en realidad está donde yo quiero extenderme un poco más en lo que es la reciente investigación de lo que se ha dado con respecto a lo que es la importancia que tiene en realidad el sistema renina-angiotensina y los efectos que provoca lo que es la presencia de angiotensina 1,7 o la presencia de angiotensina 2. Por ejemplo, el caso cuando yo tengo en realidad un sistema controlado, eso más uno, y hay presencia de angiotensina 1,7, es un sistema en realidad antiinflamatorio, reduce lo que es, obviamente, lo que es la inflamación. Es un agente antioxidante, es un agente también antifibrótico, reduce lo que es la fibrilación, y es en sí en realidad un vasodilatador, como ya lo habíamos en realidad obviamente dado. Eso se contrapone en específico en realidad eso más con el efecto que tiene lo que es la angiotensina 2, que tiene un efecto absolutamente contrario. Una es un vasoconstrictor, es inflamatorio, provoca lo que es la fibrosis, la hipertrofia, tiene en realidad otro efecto como que genera otro efecto, digamos, que obviamente se van hacia más allá en realidad que lo que es la retención de obviamente lo que es el sodio, y en realidad lo que es la formación de especies reactivas de oxígeno. Todo lo que son, en realidad, obviamente, lo que son radicales libres. O sea, aquí en realidad tenemos un gallo malo de la película, en realidad y aquí tenemos el señor bueno de la película. Ahora, esto de todas maneras, en realidad muchas veces lo que es la acción de la angiotensina 2 es importante, sobre todo muchas veces cuando se quiere, el sistema inmunológico la puede utilizar en realidad obviamente lo que es facilitar en realidad lo que es la vasoconstricción, muchas veces lo que cuando se produce heridas, que se todo lo demás, el cuerpo en realidad, digamos, de alguna manera se regula solo, y para eso en realidad obviamente lo que le puede ser útil algunas veces, pero no digamos, en un estado, digamos, crónico como algunas veces en algunas personas se encuentran.
Y entonces esto yo lo llamo en realidad en un sentido que cuando uno está en buena salud, en realidad eso más uno presenta en realidad, digamos, este tipo de condiciones, en realidad se encuentra en cuando uno está con mala salud, en realidad, eso más, vienen en realidad todos estos tipos de problemas generados en realidad, cuando hay un desequilibrio en, realidad, en este efecto, obviamente lo que ya sea en realidad que son más tanto la presencia de angiotensina 2 y la presencia de angiotensina 1,7, en realidad eso más, y las acciones que producen en realidad las enzimas que están vinculadas en realidad a lo que es la formación o desactivación de esto. Ya, bueno, y aquí en realidad, digamos, una manera de cuando uno no se encuentra como muy buena salud, y ahí en realidad viene gente en realidad, digamos, con hipertensión. En Chile nosotros tenemos una abundante población, digamos, con hipertensión, alrededor, digamos, de 1/3 de la población es hipertensa en Chile. Para este caso, muchas veces se utilizan cierto tipo de fármacos, por ejemplo, fármacos que inhiben, en lo que son más lo que se llaman inhibidores de la proteína convertidora de la angiotensina, que es la ACE. Entonces, unas son inhibidores, que lo que hacen inhibir presentan una estructura muy similar a lo que angiotensina 1 y se ubican en lo que es el sitio activo, y eso en realidad reduce lo que es la acción y la producción de angiotensina 2. ¿Ya? Y eso en realidad reduce lo que es, obviamente, lo que es la hipertensión. Nosotros estamos trabajando, digamos, acá en realidad con un inhibidor de angiotensina, y este nivel de angiotensina, acá en realidad que reduce, es capaz en realidad, digamos, a través, digamos, de lo que es este fármaco, reducir en realidad lo que es la hipertensión. Y evitar lo que es la formación de angiotensina 2. ¿No? También tenemos otro tipo de fármacos, en realidad son más de los que se llaman los bloqueadores, en realidad son más de lo que es la angiotensina 2, en realidad son más del sitio receptor de la angiotensina 2, en realidad son más que trabajan, digamos, a este nivel, son más que no permiten lo que es esta interacción, y a la vez igual en realidad son más regulan lo que es el efecto, digamos, de obviamente elevar lo que es la tensión sanguínea. ¿Ya? Esos son dos tipos de fármacos, y bueno, y ha habido en realidad, digamos, obviamente una problemática de esto, se ha suscitado en realidad, obviamente, un cuestionamiento de lo que es el uso de esto en realidad, por lo que yo les voy a contar en realidad. Bueno, algunos efectos que obviamente se conocen de estos fármacos es que el fármaco en realidad provoca lo que se llama una sobreexpresión de, obviamente, la ECA. El uso en realidad que son más continuo, obviamente, de ello, genera en realidad más en lo que son las membranas celulares una sobrepoblación, en realidad se podría decir, en realidad obviamente de ello. Eso significa que aquí tenemos una célula normal y otra en realidad más en que hace que la ACE2, la enzima convertidora de la angiotensina 2, en realidad se exprese, digamos, en mayor cantidad. Hay una sobreexpresión, obviamente, de ello. Eso se sabe en realidad más de alguna manera. Hay bastantes estudios, obviamente, que lo respaldan de hace bastante tiempo ya, y por un lado, en realidad esto alarmó un poco lo que es la población, porque lo que se cuestiona acá es el hecho que cuando hay una sobreexpresión de la ECA2, hay más posibilidades de que obviamente el virus en realidad vaya a encontrar, digamos, un receptor e interaccionar con él y penetrar obviamente la célula. Eso es obvio, obviamente uno lo podría pensar, porque obviamente sí, efectivamente es así. En realidad la gente que está, digamos, con efectos de hipertensión y está, digamos, en tratamiento, obviamente, de esto, va a presentar una mayor cantidad, digamos, obviamente, lo que es la enzima convertidora de la angiotensina 2, y a la vez en sí, en realidad, eso va a permitir ¿cómo se dice? Que la interacción que haya entre el virus y lo que son las células se dé en una mayor proporción. Y eso en realidad va, por supuesto, a mostrar una severidad en lo que es lo que es la infección en sí. ¿Ya? Bueno, esto lo hemos visto en realidad obviamente por datos, y aquí en definitiva en realidad les voy a mostrar yo a ustedes unos datos en realidad de lo que ocurre. Que en general, esto son enfermedades
crónicas en realidad que han presentado la mayoría de los pacientes hospitalizados con COVID-2. En realidad, esto es un estudio que se hizo en Nueva York, en realidad 5.700 pacientes. Una en lo cual en realidad el 88% presentaron en realidad algún tipo de factores de riesgo, o en realidad comorbilidades, como obviamente se le llama, en realidad eso más una. Comorbilidades son enfermedades que muchas veces se encuentran relacionadas entre una y otra, por ejemplo. Obviamente hablamos de la hipertensión, con la obesidad, la diabetes, en realidad el sobrepeso, todas estas cosas que ustedes han escuchado, en realidad eso más cuando no se portan bien, en realidad son más una, bueno, obviamente lo que son las dietas. Ya, entonces, y aquí en realidad se describe, por ejemplo, en realidad son más una, cuántos son el porcentaje en realidad que obviamente presentaban diferentes tipos de factores de riesgo. Por ejemplo, acá tenemos en realidad la número 1, por supuesto, en realidad son más la hipertensión. La gente con hipertensión, en realidad son más, es la que presentó en realidad, ¿cómo se llama? Porcentaje mayor, digamos, de las personas infectadas. Luego viene en realidad son más lo que es la obesidad, obesidad en realidad cuando estamos hablando de un índice de masa corporal mayor a 30. Luego viene diabetes, en realidad son más, obesidad mórbida, en realidad estamos hablando de índice de masa corporal ya más arriba, en realidad digamos obviamente de lo que es 35, en realidad son más otras enfermedades coronarias a las arterias, en realidad son más una, asma, en realidad son más una, y algunas otras, en realidad son más una enfermedad a lo que es los riñones, en realidad el cáncer, etcétera, en realidad son una. Claro, entonces como ustedes pueden ver, factores de riesgo en realidad son todos estos relacionados en realidad, obviamente, a lo que es la dieta. Tanto en realidad claro. Y eso para nosotros es bastante común en Chile, eso más porque en Chile ya somos el país en realidad que somos, por decir en realidad en América, ya porque antes no éramos en realidad que somos en Latinoamérica, pero ya tenemos las más altas tasas de obesidad y sobrepeso. Ahora estamos en realidad la última estadística del OCDE, en realidad estamos número 1. Antes en realidad que somos de Estados Unidos llevaba la batuta, ahora estamos nosotros en realidad, digamos, obviamente en esa. Y de ahí en realidad vienen todo lo que se derivan en lo que son factores de riesgo que producen en realidad lo que es la obesidad, lo que es en realidad, ahí tenemos en realidad vinculado a lo que es la hipertensión, la diabetes, en realidad que son más enfermedades coronarias, cardiopatías, en realidad que son más entran todos en realidad obviamente en el juego de esto. Entonces, este gráfico en realidad es interesante obviamente entender que en realidad aquí detrás en realidad del 20 personas de obviamente que están en riesgo serio, en el caso más, conllevan estas comorbilidades en realidad son más que son factores en realidad de riesgo pertenecientes en realidad específicamente a la dieta. Aquí hay otro estudio también interesante, en realidad son más que esto es un estudio que se hizo en Italia, con 710 pacientes. Bueno, estos son 710 pacientes en realidad que fallecieron. Entonces aquí en realidad eso más también se estudió lo que es lo que era la presencia de factores de riesgo como son hipertensión, diabetes, en realidad son más enfermedades, digamos, cardiopatías, en realidad son más enfermedades crónicas renales, etcétera, en realidad como obviamente lo que tenemos en realidad aquí en la lista de acá. Como también acá en realidad eso más se observa una mayor en realidad, aquí yo creo que el 70% en realidad son más presentadas, obviamente, lo que es hipertensión, diabetes, en realidad dentro más o menos de lo que es un 30%, un poco ya establecido un poco en la otra que obviamente le mostré. Pero este gráfico es muy interesante porque lo que muestra es que en la medida en realidad son más que yo voy aumentando lo que son los factores de riesgo, son más por ejemplo, factor de riesgo que no existían factores de riesgo, la persona no se le detectó ningún tipo de, obviamente, este tipo de enfermedades, en realidad, las muertes fueron de un 2,1%. Pero si nosotros vamos aumentando lo que son factores de riesgo de 1, después vamos de 2, en realidad, o de 3 o de más, en realidad, nosotros vemos que, obviamente, las fatalidades se hacen en realidad, obviamente, mayores. O sea, es decir, en realidad, el 50% de, obviamente, los fallecidos presentaba, en realidad, 3 o más, en realidad, obviamente, factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo no tan solo obviamente están relacionados con estas enfermedades metabólicas, sino que una también en realidad tiene que ver en realidad con la edad. La edad en sí en realidad también es un factor predominante,
y de aquí en realidad van a haber estudios de longevidad, en definitiva en realidad mirando lo que son también una de estos, lo que es interesante acerca de lo que es el sistema renina-angiotensina, en realidad, digamos, y cómo afecta en realidad que somos lo que son los adultos mayores. Así podemos encontrar a lo mejor el elixir para, obviamente, vivir eternamente. No os digo así. Pero bueno, el caso en realidad que son más de esto es que claro, a medida que obviamente avanzamos de edad, en realidad son más los casos obviamente se confirman, en realidad son más como nosotros podemos ver aquí, los casos se dan en predominancia en lo que son hombres en vez de las mujeres. Y obviamente las muertes acá también en realidad son mayores en realidad, obviamente lo que son en realidad los hombres que obviamente lo que es las mujeres, ¿ya? ¿Qué es lo que obviamente determina, por ejemplo, esto? En realidad somos un estudio que obviamente se hizo es determinar lo que es la expresión, digamos, de lo que es la AC2 en diferentes poblaciones. Y este estudio demuestra que este estudio en realidad salió hace poco, más que a medida en realidad que nosotros envejecemos, se acentúa la expresión, obviamente, en la AC2. Y ahí en realidad que son más viene otra idea en realidad que son más que entra dentro de este cuadro en realidad que se nos comienza a complicar en realidad en sí, en realidad que son más de que obviamente a medida que obviamente digamos, aumentamos la edad, vamos a tener una mayor expresión de lo que es la AC2 en lo que son nuestras células, y no tan solo en realidad obviamente lo que son las células obviamente del pulmón, porque como les digo, las ACE se encuentran en diferentes tipos de células del cuerpo, que les voy a dar obviamente ejemplo de otras. Pero en sí, en realidad, eso más obviamente lo que es un aumento. Y esto podría radicar en realidad eso más de por qué muchas veces en realidad a los niños el virus no le afecta, porque en sí en realidad que eso más no existiría en realidad que eso más una presencia, tienen menor presencia de AC2, y tampoco los niños nosotros no vemos mucho en realidad efecto, digamos, obviamente de hipertensión, en realidad. Pero sí probablemente en niños obesos, claro, que en Chile en realidad está aumentando tremendamente, que obviamente se puede dar, que a lo mejor puede ser también en realidad una causa ahí, el tratamiento en realidad que se le haga con inhibidores de la ACE y todo eso. Bueno, pasemos en realidad ahora a entender un poco en realidad que son más de qué va en esto, porque estamos por un lado, en realidad que son más que si nosotros envejecemos, que si nosotros en realidad tenemos en realidad mayores factores de riesgo, estamos más propensos a, obviamente, pasar al estado serio de, obviamente, lo que es la enfermedad. Pero veamos en realidad más en detalle qué es lo que sucede con la infección en sí, en realidad, lo que provoca el coronavirus. Este cuadro en realidad indica en realidad que son más que una vez que se establece lo que es la interacción, que como le digo es bastante fuerte, el problema está que acá tenemos nosotros lo que es la AC2, luego en lo que son más, cuando lo que es el virus se fusiona con la membrana celular, se internaliza en lo que es la célula. Al internalizarse en lo que es la célula, en realidad internaliza lo que es el receptor. ¿Qué es lo que significa eso? Hay un término en realidad que se utiliza mucho, en realidad se llama obviamente en este término, en realidad cuando nosotros hablamos de un efecto de download de obviamente la efectividad, o decir, en realidad una desregulación de obviamente lo que es la AC2. Se desregulariza en realidad que son más lo que está haciendo el coronavirus es en realidad que son más reducir la presencia de esa en lo que es la célula, ¿no es cierto? Por un lado, en realidad obviamente está el otro problema. ¿Y qué es lo que sucede si cuando obviamente el virus desregulariza lo que es la AC2? Bueno, esto ya nosotros lo habíamos visto en realidad eso más que el caso en realidad eso más que acá, en realidad cuando no existe lo que es esta enzima, lo que es la AC2, no hay en realidad eso más presencia de lo que es angiotensina 1,7, que recuerden ustedes en realidad eso más es la que obviamente genera lo que es el efecto en realidad de hipotensión, o en realidad reduce lo que es la presión arterial en realidad obviamente de principio, ¿ya? Y al hacer eso, en realidad todos los efectos que tienen lo que es la angiotensina 1,7, en realidad no se presentan. Y acá tenemos el cuadro, en realidad, obviamente mayor. Sumando, en realidad, lo anterior, en realidad, el caso, en realidad, obviamente, lo que es la infección en sí, en realidad,
que aquí hay una desregularización, y esa regularización en realidad en el sistema renina-angiotensina, en el cual se va a elevar lo que es la cantidad, digamos, de la presencia de angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es obviamente la que eleva lo que es la presión arterial. Entonces la idea en realidad son más que por un caso en realidad estamos invadidos lo que es del virus, y por el otro lado en realidad son más tenemos el problema que la alta presencia de angiotensina 2 es la que va a generar una constricción y una reducción de lo que es el tamaño, lo que va en realidad son más de una manera reducir lo que es en realidad lo que es en sí el intercambio obviamente de gases, en realidad son más de lo que es oxígeno. Lo otro en realidad le va a provocar un enorme estrés a lo que es obviamente lo que es el corazón, obviamente lo que es en el bombeo, en realidad son más, y todos los efectos que obviamente se dan en lo que es la acumulación de lo que es la angiotensina 2. Entonces, acá en realidad, ya que lo nombré anteriormente, ya bloqueamos eso, ya no existe la angiotensina, la AC2, en realidad somos una enzima convertidora de la angiotensina 2, en realidad no se da este efecto protector de esta, en realidad se incentiva en realidad todos estos tipos de efectos, y uno de los mayores efectos en realidad es la producción de especies reactivas de oxígeno. Estamos en realidad aquí en realidad en un desastre, en realidad en el cual se está generando una serie, digamos, de componentes en realidad altamente oxidativos, como tenemos los superóxidos, son más los peróxidos, en realidad son más que obviamente van a provocar daño, en realidad son más obviamente a lo que es las células obviamente alrededor. Entonces, el cuadro en sí, en realidad son más, se complica, y se complica tremendamente, en realidad son más en este caso cuando vemos, digamos, lo que está haciendo el coronavirus. ¿Ya? Bueno, esto en realidad es lo que obviamente está ocurriendo, lo que puede ocurrir en realidad en lo que son los pulmones, o sea, en sí. Pero como yo les dije anteriormente, en realidad es más y la AC2 no tan solo se encuentra en lo que son los pulmones, sino que ella se encuentra en variados tipos de células, obviamente en los cuerpos, se encuentran obviamente en los ojos, en la boca, en el corazón, en los riñones, en lo que son el sistema inmunitario, una en el hígado, y en el páncreas, en realidad, con formas que les voy a mostrar, en realidad y también obviamente lo que es el cerebro. Entonces, la cosa más, aquí tenemos un cuadro en el cual una desregulación, lo que es, por un lado, lo que es la interacción de lo que es el SARS-2 con lo que es el receptor, en realidad se puede producir en cualquiera, obviamente, de estos tipos de órganos, uno de los que están acá, porque obviamente presentan lo que es la ACE. Uno de los casos más, digamos, que muchas veces se tiene como un poco de miedo en la razón más, es que donde las células presentan más contenido de la AC2, en la razón más, es a nivel, digamos, del intestino delgado. Claro, y ahí en realidad hay personas que obviamente sufren de problemas de diarrea, de dolor, digamos, tremendo, digamos, obviamente de estómago, porque el ataque en realidad ahí puede ser bastante intenso, dentro de lo que sea. Pero hay otro en realidad que es de mayor cuidado aún, que yo diría, en realidad, que es obviamente lo que es el sistema circulatorio. Esto en realidad, digamos, es una arteria. Nosotros estamos hablando en general también, obviamente, de todo lo que otros son vasos sanguíneos, pero acá nosotros tenemos un corte transversal de lo que es una arteria, y acá podemos nosotros ver, en realidad, eso más esto es lo que se llaman estas células que se encuentran aquí, se llaman células endoteliales. ¿Ya? Estas células endoteliales, en realidad, cada una de ellas presentan, en realidad, obviamente, lo que es la AC2. Significa que ellas, en realidad, entran en lo que es este efecto de lo que es el sistema renina, y además, en realidad, el virus puede interaccionar, en realidad, obviamente, con ella. Y en sí, en realidad, en estos últimos días, en realidad, que obviamente se habló mucho, en realidad, del efecto de la trombosis que se provoca, en realidad, generar, en realidad, trombo en sí, se provoca porque proviene de la orodación, digamos, de obviamente lo que son estas células, no son más
y acá en realidad que son más cuando una se destruye lo que son estas células, queda en realidad, digamos, las células que van por debajo de ella, y ellas comienzan a originar el sistema, digamos, de coagulación. Y ahí en realidad generan lo que obviamente son los trombos. Y eso da en realidad que son más una cierta explicación en realidad, digamos, obviamente a estos efectos en realidad de obviamente la producción de trombos. Más allá de eso, en realidad que son más le puedo decir de que obviamente todo este sistema, en realidad que son más de obviamente lo que es el efecto en realidad renina-angiotensina se da en realidad en otros órganos, como obviamente acá tenemos por ejemplo lo que es el páncreas y lo que es el riñón. El páncreas fundamentalmente en realidad existe lo que es la AC2 y también en realidad se ha visto que lo que es la desregulación de lo que es el sistema renina-angiotensina tiene directa implicancia en lo que es la resistencia a la insulina y efectos en realidad que son más que lo que tiene que ver con lo que es la diabetes. Este es un trabajo en realidad presentado en realidad que son más en lo cual se muestra aquí en realidad que lo que ocurre a los islotes en realidad que son más del páncreas con aumento de lo que es la angiotensina 2 o el aumento en realidad de lo que es la angiotensina 1,7. Como ustedes pueden ver todos los efectos positivos que obviamente presenta lo que es la angiotensina 1,7 y con obviamente los efectos contrarios que presenta en realidad obviamente esto, al igual en realidad que ocurre lo que son los riñones. Bueno, a partir de todos estos estudios, en realidad se ha generado esta teoría. Esta es la teoría que en este momento se viene dando en interpretar en realidad que son más que cuál es lo caótico en realidad son más de la problemática de lo que es el coronavirus, claro, el SARS-2. Este es un cuadro que ejemplifica un poco en realidad de lo que pueda suceder en sí, en realidad y acá tenemos en realidad que son más en primera instancia que, bueno, nosotros tenemos que la angiotensina 2 es convertida en angiotensina 1,7, en realidad, pero acá tenemos en realidad eso más que el problema que el virus, el SARS-2, CoV-2, bloquea lo que está encima, la desregulariza, eso más y obviamente ya no existe conversión a angiotensina 1,7. La angiotensina 1,7, que es en realidad un agente, en realidad antioxidante, en realidad son más de efectos en realidad son más de reducir lo que son radicales libres, en realidad son más y en este caso ya en realidad obviamente no se encuentra. Esto lo tienen que tomar en cuenta que cuando ustedes, por ejemplo, encuentran a una persona que ya presenta ciertos factores de riesgo, ya conlleva en realidad con ella un cierto estado, digamos, obviamente de lo que se llama en realidad estrés oxidativo. Tienen en realidad un enorme estrés oxidativo, y que se va a volver a acrecentar, lo que se llama, se va a acentuar en realidad mayor, porque a lo mejor la única vía que tenía en realidad que se llama obviamente de reducir lo que son en realidad que son más las especies reactivas de oxígeno era la angiotensina 1, pero ya en este momento con obviamente lo que es el virus ya no hay. Entonces nosotros podemos ver que la balanza se va hacia lo que es en realidad la producción de angiotensina 2, en realidad que son más que la producción de especies reactivas de oxígeno, genera lo que es obviamente lo que es la inflamación, en realidad son más y todos los efectos en realidad deleterios, en realidad que son más que ya están, digamos, asociados a lo que es hipertensión, diabetes y obviamente lo que son cardiopatías. Este es un gráfico que obviamente tomé de una revista en lo que más que se publicó en el 2018, la revista Oxidative Medicine and Cellular Longevity, en el cual en realidad demuestra que el estrés oxidativo, en realidad conlleva lo que es la inflamación, se rebaja lo que es la sensibilidad a la insulina, aumenta lo que es la proliferación de las células del cáncer, aumentan los genes en realidad de la lipogénesis, aumentan en realidad los genes oncogénicos y en realidad destruye las células en realidad que son más sanas. Eso es lo que hace en realidad obviamente el estrés oxidativo por obviamente lo que es el tipo de las dietas en realidad obviamente que nosotros digamos, dispongamos. Entonces, eso va hacia allá, y este señor que está aquí es probablemente, digamos, la persona que obviamente con mayor proporción va a enfrentar en realidad problemas serios de obviamente lo que es el coronavirus, porque ya en realidad se encuentra en realidad un estrés oxidativo en realidad, digamos, alto.
más en realidad, obviamente, lo otro que pueda generar, digamos, ese desbalance. Ahora, en realidad, el estrés oxidativo es en realidad, obviamente, reducido. En realidad, se reduce lo que son las inflamaciones, se aumenta lo que es la sensibilidad de la insulina, en realidad, obviamente, y todo, digamos, los efectos anteriores, en realidad, y nosotros generamos una persona, en realidad, obviamente, más sana. Y ahí, en realidad, la selección de lo que nosotros podemos hacer, en realidad, de lo que son alimentos sanos, por ejemplo, en realidad, el consumo de fibra, el consumo de omega 3, el consumo de antioxidantes, de vitaminas, en realidad, que son más vitamina E, vitamina C, en realidad, que son más flavonoides, en realidad, que son más el consumo de pescado, en el consumo de leguminosa, conlleva, en realidad, que son a una persona, en realidad, saludable. Pero bueno, yo en realidad hablo de esto porque en realidad para mí no es tan solo en realidad lo que es el consumo, sino que también en realidad la frecuencia y periodicidad en relación más con que uno en realidad consume alimentos. Pero eso es para otras charlas. Bueno, nosotros tenemos antecedentes en el control de obviamente lo que es la hipertensión a través de los alimentos. Yo he trabajado obviamente lo que es en esa área. ¿Ya? Uno de los alimentos de por sí en realidad hay ciertos tipos de alimentos que sí pueden en realidad hacer un control de lo que es el sistema renina-angiotensina, ¿ya? Esto se obtiene en realidad a través de lo que nosotros llamamos péptidos bioactivos. Los péptidos bioactivos con función, por ejemplo, antihipertensiva, se obtienen a partir de proteínas en realidad de los alimentos. Las proteínas de los alimentos que pueden ser en realidad vegetales, en realidad o animales, en realidad se someten a lo que es una hidrólisis, ya sea en realidad por fermentación microbiana, ya sea por enzimas gastrointestinales o en realidad enzimas comerciales, en la cual se producen en realidad, digamos, péptidos que se estudian luego en realidad su efecto primero in vitro y luego in vivo en relación más con respecto a lo que es la reducción de la actividad a que actúan en realidad como inhibidores de lo que es la de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿ya? Y eso es lo que nosotros llamamos en realidad péptidos bioactivos. Aquí tenemos un cuadro en lo que son más, que uno de los famosos péptidos, una que se encuentran en lo que es la naturaleza, que ofrecen en realidad obviamente este efecto, son en realidad los péptidos de la leche. Cuando la leche se fermenta, produce por algunos tipos, en realidad hay que ver en realidad, digamos, cómo obviamente a través, digamos, de qué enzima en realidad se produzcan, o a través, digamos, de qué tipo, digamos, de microorganismos en realidad se produzcan. Y acá tenemos en realidad que son más algunas secuencias, en realidad son más que producen el efecto de control de lo que es la hipertensión. Acá tenemos, por ejemplo, péptidos en realidad que son bastante pequeñitos, dipéptidos, en realidad, tripéptidos en realidad. Y hay aquí un tripéptido muy interesante que a mí me gusta mucho, porque en realidad una con cantidades bastante, cantidades en realidad muy bajas, en realidad que son más, es capaz en realidad son más de inhibir lo que es lo que es la ECA, que ya le voy a mostrar en realidad lo que hace. ¿Ya? Y con dosis en realidad obviamente de 0,6 miligramos por kilo, producen una baja en realidad son más de lo que es la presión arterial de obviamente de 32 unidades de milímetros de mercurio. En realidad son más. ¿Se fijan? Usted en realidad, ese péptido tan pequeñito en realidad obviamente tiene este efecto bastante grande. Hay otras en realidad que son más que son como menos efectivos, en realidad que son más, por ejemplo, estamos hablando aquí, este que está acá, por ejemplo, en realidad obviamente tiene una reducción solamente de 7,7, en realidad son más pero hay otros, la mayoría en realidad que son más que tienen en realidad una significativa rebaja de lo que es la presión arterial. Ya en realidad estamos favoreciendo lo que es la acción de lo que es la angiotensina 2 para la conversión de angiotensina 1,7. Ya, perdón, claro. Los péptidos actúan exactamente igual que los inhibidores de la angiotensina, inhibidores de la enzima de la enzima convertidora de la angiotensina, y en realidad bloquean lo que es la producción obviamente, de angiotensina 2. Entonces, digamos, a este nivel. ¿Se acuerda cuando yo le hablé anteriormente? En realidad, obviamente los inhibidores de la angiotensina, ahí están algunos remedios más que se utilizan, pero estos se utilizan los péptidos en realidad que son más que pueden generar, digamos, lo que es ese efecto. ¿Ya? Eso en realidad es más obviamente interesante, incluso en realidad ya existen productos antihipertensivos comerciales, más que se venden en realidad más, ya sea en Japón, en Finlandia, en Estados Unidos, Holanda, en realidad más, que son péptidos principalmente de lo que son leche fermentada. Pero aquí tenemos en Japón en realidad que se vende una sopa con péptidos derivados de un pescado que se llama bonito.
¿ya? Y aquí hay en algunos casos, en realidad, obviamente, la secuencia que obviamente se utiliza para generar, digamos, estas bebidas. Y estas bebidas son como tipo de leche, en realidad, son una interesante, ¿no? Y obviamente para obviamente establecer el control. Bueno, esto en realidad eso más, estamos recién en un comienzo, de que el virus, el coronavirus, de alguna manera ha generado un enorme interés en realidad eso más en lo que es la relación de lo que es nuestra dieta, en realidad eso más y de esa manera en realidad eso más poder utilizar, digamos, estudios a futuro en que nosotros podamos, en definitiva, en realidad, cómo prevenir, en lo que somos, obviamente, lo que es la infección. Porque la infección, en realidad, la podemos prevenir, en realidad, si nosotros tenemos lo que es una dieta, en realidad, saludable. ¿Ya? Y en este caso, en realidad, estoy haciendo la relación de que, obviamente, cómo se puede lograr ese efecto. Ok, les dejo con algunos pensamientos. Dice, la mayor falla de nuestro sistema de salud sería ignorar la abrumadora evidencia que el COVID-19 es mucho más grave en aquellos con disfunción metabólica subyacente y obviamente que consumen pobres dietas. Entonces, es importante en realidad tener en cuenta de que una medida preventiva, claro, por supuesto podemos encontrar en realidad obviamente lo que son vacunas, pero las vacunas en sí van a funcionar si obviamente nosotros tenemos un sistema inmunitario en realidad trabajando bien. Si obviamente nuestro sistema inmunitario no trabaja muy bien, la efectividad de las vacunas van a ser en realidad, obviamente, no van a tener obviamente lo que es el mismo efecto. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y en realidad estoy abierto a lo que son obviamente las preguntas. No sé si Gracias, Patricio, por la presentación. Entonces ahora tenemos un momento para hacer preguntas. Yo creo que el que quiera preguntar se puede lanzar nomás. Mientras están formulándolas, Patricio, tenemos un récord de sintonía. Tenemos un récord de sintonía. Sí, llegamos a tener 37 personas conectadas, así que bueno, el interés evidente notable. Así que, bien pues. ¿Quién tiene alguna pregunta? Están agradeciendo la presentación en el chat. También si quieren pueden hacer la pregunta en el chat y la puedo leer yo si así lo desean. ¿Alguna pregunta respecto a la presentación? Hola, Ítalo. Sí, yo tengo una pregunta. Ya, César. Dale nomás. La presentación la encontré muy, muy buena, muy completa. Aún así me causa un poco de duda, ¿qué alimentos en específico tú recomiendas, bajo tu experiencia en la investigación, que pueda ser capaz de promover, por así decirlo, los mecanismos que tú mencionaste en la presentación? Gracias. Ya, algunos tipos de alimentos. Bueno, la último caso, yo di en realidad ejemplo de, obviamente, lo que tiene que ver con lo que es la producción de hidrolizados de productos de proteínas lácteas. Ya, y lo de hidrolizado de proteínas lácteas, nosotros tenemos en el mercado algunos tipos de productos que incluso los podemos fabricar en casa. No sé si tú has escuchado, por ejemplo, el yogur de pajarito. Es un caso, que puede ser en realidad, digamos, un tipo en realidad, digamos, de consumo que en realidad se puede hacer. Y yo creo que en realidad los distintos tipos de productos, fermentados de la leche, en realidad son más, porque hay en el mercado productos fermentados de la leche, tanto en realidad obviamente los yogures, en realidad que muchas veces tenemos, que ojalá sean sin azúcar, sí, en realidad son más, porque yo creo que le quitan ahí obviamente el efecto. Pero principalmente, por ejemplo, ahí tenemos como te digo, los yogures, pero no, yo no me basaría tan solo obviamente en eso, sino que lo que es la fermentación en sí, en realidad, obviamente los alimentos, nos ha entregado en el último tiempo, último tiempo un valor bastante grande, en realidad somos efectos en realidad que tienen lo que son aquí variados tipos de productos que son fermentados, en realidad somos que contienen en sí, en realidad, digamos, componentes bioactivos en realidad muy interesantes. Te estoy hablando incluso en realidad, obviamente, el chucrut, en realidad, que son más por nombrarte en realidad, obviamente, algunos,
pero en sí, en realidad, digamos, tú podrías incluir en realidad todo los tipos de variedades de productos, en realidad, más que puedan sufrir lo que es un proceso de fermentación, principalmente a lo mejor puede ser dado en realidad por un tipo de bacterias, que se otro problema en eso. No sé si... y también, por ejemplo, sería una buena combinación ocupar probióticos o prebióticos con este tipo de dietas. Ah, claro, por ejemplo, en realidad claro, el problema que hay, en realidad eso más una de acá, es que habría que entender que muchas veces, yo no me fui mucho al detalle, en realidad, digamos, de los péptidos que están ahí, de los péptidos que se generan de la leche, pero la idea de un péptido que debe soportar lo que es el tracto digestivo de manera, digamos, que no se degrade y que una se absorba en forma entera. Nosotros, por ejemplo, hicimos un trabajo en realidad con obtención de péptido a partir de la quinoa. Unas trabajamos bastante tiempo, obviamente, en eso y nos dieron en realidad resultados in vitro, en realidad muy interesantes, acerca, este péptido en realidad tiene propiedades antihipertensivas, interpretensivas, en realidad bueno, luego en realidad obviamente lo pusimos en un sistema simulando lo que era una digestión y nos fue re mal, porque la mayoría de los péptidos en realidad se degradaron y ya en realidad obviamente no tenían función. Entonces ahí en realidad hay un punto que muchas veces hay que tener cuidado, en realidad eso más, muchos en realidad de los péptidos en realidad que son más que tú puedes obtener, no se han degradado a nivel, digamos, de la enzima digestiva. Y hay una clave en realidad que la mayoría de esos péptidos que te di, porque no le puse mucho énfasis ahí, en realidad porque pensé que estaba tomando mucho tiempo en esto, contienen lo que se llama prolina. No sé si te fijaste, en realidad, eso más una tuvo que tener, digamos, obviamente lo que es la presentación, pero muchos de esos en realidad tienen prolina. La prolina reduce en realidad la acción de lo que son las enzimas digestivas. Y de esa manera pueden llegar intactos a lo que es el intestino delgado y ser absorbidos y funcionar en realidad en lo que es el sistema, digamos, obviamente, de regulación de presión renina y angiotensina. Y además de esa enzima que acabas de mencionar, la tecnología de encapsulado también puede ser útil. Perfecto. Pues eso sería en realidad, por ejemplo, otro en realidad, digamos, de estudio interesante. Yo creo que hay también en realidad estudios interesantes, obviamente, de encapsulación, obviamente, péptidos, y que pueden ser liberados ya en realidad a nivel, digamos, de lo que es el intestino delgado y pueden en realidad lograrse su absorción. Sí. César. Muchas gracias. ¿Hay algunas otras preguntas en el chat? Hay un par de preguntas. Una dice, ¿las masas madres podrían tener péptidos bioactivos? Y también, bueno, también era sobre la leche cultivada. ¿Qué cosa? No te escuché la pregunta. Hay dos preguntas en el chat, o varias en realidad. Pero una dice sobre las masas madres, si podrían tener péptidos bioactivos. Las masas madres. Mira, péptidos, sí, o sea, pueden tener péptidos bioactivos. No sé si en definitiva sean péptidos en realidad de tipo antihipertensivo. O sea, porque los péptidos bioactivos pueden funcionar en diferentes formas. Hay péptidos en realidad que son inmunomoduladores, hay péptidos en realidad antimicrobianos, hay péptidos antioxidantes, en realidad que son más hay una serie de variedades, digamos, obviamente, de péptidos opioides, en realidad que se pueden encontrar. Ahora, en las masas madre, no he visto en realidad que son más en específico que se hayan encontrado péptidos con función antihipertensiva, pero sí, en realidad, sé que obviamente hay de otros tipos de funciones, que no te puedo decir en este momento cuáles son, porque definitivamente no me acuerdo. Bien, ¿alguna otra pregunta para el profesor Carvajal? El que quiera compartir otra pregunta. Hola, ¿Sí? yo quería consultar, Catalina es mi nombre, por las leches cultivadas, ¿también tienen algún aporte ahí de péptidos bioactivos? Claro, la leche cultivada sí, en realidad, en definitiva, tienen en realidad obviamente un aporte. El problema de ahí sería, en realidad, no sé si presenten una concentración como adecuada, ¿no? Porque está el otro, en realidad, digamos, aquí la concentración también tiene digamos, tiene un efecto significativo en repercutir en lo que es el cambio, digamos, de lo que es el sistema renina-angiotensina. Entonces,
Claro, comercialmente no se le ha dado mucho énfasis en realidad en Chile acerca de estos efectos de lo que son las leches cultivadas. Pero sí yo lo sabía en realidad, digamos, en otros países, en Europa principalmente y en Japón, en realidad eso más que una, producen en realidad leches cultivadas y que tienen en realidad, en definitiva, digamos, estos tipos de péptidos antihipertensivos. Ahora, los péptidos antihipertensivos también en realidad eso más va a depender mucho del tipo de enzima que obviamente se utilice para generar en realidad, en definitiva, lo que es obviamente lo que es el péptido, la secuencia en realidad eso más que provoque lo que es la función. Entonces, de ahí en realidad eso más habría que conocer eso. Patricio, tengo una pregunta más. Sí. Respecto, bueno, hablaste sobre los péptidos funcionales que tienen ciertas actividades esenciales para nuestro organismo, pero a mí me interesa saber si el tiempo es una variable a considerar a la hora de ingerir estos péptidos, es decir, si la hora de actividad metabólica tiene una repercusión en la absorción de péptidos, y si tú sabes seguramente cuál es la hora ideal para poder ingerir estos alimentos o estos péptidos funcionales o bioactivos en realidad, para poder aprovechar el máximo potencial de esto mismo. Interesante la pregunta. Si hay algún tiempo, en realidad, eh, claro, yo creo que una dieta en general, una dieta sana, tiene también su espacio, digamos, de lo que es de frecuencia, cuando obviamente tú, digamos, ingieres lo que son los alimentos. Eso es un aspecto en realidad obviamente de alta importancia. Yo en realidad en el último tiempo me he enojado mucho en lo que es ayuno intermitente, en realidad somos por el que genera lo que es la autofagia. Estoy tratando en realidad de mirarlo en realidad, digamos, en ese aspecto, el cual, claro, el hecho que si tú consumes este tipo de alimento dentro de una ventana de tiempo más, obviamente, restringida, en realidad, que va a generar mayor efecto si tú lo estás consumiendo en realidad constantemente. Si te vas a alimentar en la noche, en realidad, obviamente, a consumir de ello, en realidad, eso va a tener un efecto contrario. No sé, creo que a lo mejor por ahí podría yo responderte en realidad si obviamente hay que tiene que ver en realidad obviamente con la frecuencia, en realidad eso más y quizás a lo mejor tenga que ver también muchas veces con la combinación de otros alimentos en sí, porque puede haber en realidad un cierto grado de interacción y finalmente si hay alguna interacción, quizás a lo mejor con algún tipo de fibra, en realidad eso más el péptido va a ser arrastrado hacia lo que es el colon en realidad y no vaya a poder ser absorbido en realidad, que puede ser, digamos, obviamente en eso, pero en sí es un poco alguna luz en realidad que te pueda dar un poco a esa respuesta. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, primero agradecer la presentación. Bueno, la investigación actual está basada en el efecto que producen estos péptidos en bloquear el nivel de la producción de la angiotensina 2, ¿cierto? Me Sí. preguntaba si es que hay alguna forma, algún estudio que esté investigando si es que a través de la dieta se podría aumentar la producción de estas moléculas de angiotensina 1,7, que son las que efectivamente ayudan como a batallar todos estos efectos que el estrés oxidativo. Bingo. Está ahí un estudio intenso en este momento, no le eso más, muy intenso. Sí, le diste en el clavo. Si tú quieres, obviamente, generar investigación, digamos, en este momento hot, en realidad eso más es en realidad lo que es la producción obviamente, lo que es la angiotensina 1,7. En realidad eso más y claro, de ahí en realidad, incluso, por ejemplo, en el asunto también de lo que es el coronavirus, lo que se está haciendo es generar en realidad lo que es la enzima convertidora de angiotensina 2, en una forma soluble. Y esa en realidad eso más de una manera en realidad se va a interaccionar con lo que es el virus y va a prevenir en realidad eso más que el virus
interacciones con lo que es la angiotensina que se encuentra a nivel, digamos, transmembranal, ¿no? Que también es otro tipo de estudio en realidad en este momento que se está haciendo. Todo en este momento estamos en realidad, digamos, obviamente en estudio, que es una cosa como muy interesante, es cómo reducir en realidad lo que es la carga viral en realidad a través, digamos, de estos tipos de modificaciones. Pero como tú bien dices, en realidad hay mucho trabajo en realidad en este momento, bastante publicación que hemos visto con respecto a lo que es la actividad de lo que es la angiotensina 1,7, que es de 7 residuos. Ok, gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más, yo creo. Te pregunto. ¿Sí? Dale, Antonio. Hola, Patricio. Antonio Cifuentes. Antonio. Patricio, alguna vez, ¿no es cierto?, en la escuela trabajamos con... Antonio, qué gusto de ver, qué gusto escucharte. Dale que somos ahora. De mucho tiempo, muchos años. De muchos años. Cuéntame. Alguna vez en la escuela hicimos algunas salsas de pescado, ¿ah? En los tiempos que estaban los japoneses. Sí. Se hacía hidrolizar y empleábamos ácido, ¿no es cierto? Ácido hídrico, fundamentalmente. Proteínas de pescado. Y logramos tener un hidrolizado. Sí. Que es sin necesidad de hacer la salsa de soya, con alta cantidad de sal. Pero es posible, mi pregunta es, mediante los ácidos tan fuertes, ¿es posible llegar a obtener esos tipos de péptidos útiles? Claro, el problema que se suscita ahí en realidad es cuando tú tienes en realidad utilización de obviamente ácido, la reacción no es tan directa, como es una reacción enzimática. Una reacción enzimática es más específica y vincula en realidad obviamente lo que es el corte de la proteína en determinados segmentos. En cambio, digamos, el uso de lo que son ácidos, no hay un control en realidad, digamos, específico, y muchas veces tú puedes obtener en realidad, ya sea si tú tratas en realidad, digamos, tú haces una hidrolizado ácido en realidad de un día en realidad y después lo realizas otro día, tú vas a encontrar en realidad perfiles obviamente de péptidos totalmente diferentes. Porque como te digo, las variaciones en realidad son muy altas. No se ha visto en realidad obviamente de lo que yo tenga conocimiento, que es en realidad la obtención de péptidos. En general, la mayoría de ellos en realidad son específicamente haciendo uso de obviamente lo que es enzimas, en realidad, ya sea en realidad una en específico a través, digamos, de lo que son microorganismos en realidad, o enzimas en realidad, digamos, obviamente del sistema digestivo, o en realidad que son más ya enzimas comerciales. Son las únicas maneras en realidad, digamos, que se han quedado en realidad los péptidos antihipertensivos. O sea que entonces la salsa de soya, no sé si se puede hacer pregunta, ¿no? La salsa de soya sería un buen fuente de péptidos, porque es la salsa de soya normalmente fermentación enzimática. Claro, la salsa de soya, eso sí, en realidad que una te va a provocar para el otro lado la hipertensión con la cantidad de sal que yo creo que ahí puede haber contrarrestar los efectos. Eso es lo mismo que ocurre en la mayoría de los productos, que generalmente le agregan o mucha azúcar o mucha sal. Claro, que ahí se contrarrestan en realidad muchas veces lo que son los efectos. Pero no, como te digo, no he visto algún estudio, pero sería como interesante vislumbrar en realidad, como tú dices, en realidad la salsa de soya, si de alguna manera tuviesen en realidad, digamos, péptidos bioactivos. Ahora yo creo que, por ejemplo, todo lo que son las comidas en realidad, digamos, asiáticas, que trabajan mucho con aspectos en realidad de fermentaciones, en realidad que son más ellos en realidad a lo mejor tienen un plus ahí en realidad en generar, digamos, estos tipos, digamos, obviamente de péptidos. Podría ser un estudio bastante interesante. Gracias, Patricio. Excelente. Hay una pregunta, parece Lilia, quería preguntar. Lilia Mazo, mi querida Lilia. Sí, oye, Patricio, bueno, excelente la presentación. Y sabes que gracias, Lilia. quería preguntarte,
porque en la fabricación del queso también tenemos, acuérdate, la renina, en fin. Entonces te iba a preguntar, ¿en el queso hay posibilidad que se formen también estos péptidos bioactivos? Claro, sí, mira, principalmente en esos quesos, en realidad, como se dice, con olor a pata. O sea, los Roquefort, en realidad, que se llama. Todos esos tipos de queso, y sí hay ¿cómo se llama? Un investigador en la Universidad Católica de Santiago que está trabajando en específicamente en obtención de péptidos bioactivos y antihipertensivos en, obviamente, lo que es la parte, digamos, obviamente, de los quesos. Eso te lo digo yo porque revisé, me recuerdo, me enviaron a mí un Fondicit con respecto, digamos, obviamente, a ese tema. Sí, y definitivamente, en realidad, obviamente, lo que podíamos decir, en realidad, eso más que el consumo, por ejemplo, en realidad, de ese tipo de productos, en realidad te entregan, en realidad, digamos, péptidos bioactivos, en realidad, digamos, de alta potencia. Y yo Oye, creo que los franceses, en realidad, los franceses consumen de esos tipos de queso, en realidad, y en realidad puede no tan solo ser, en realidad, el hecho de tomar vino, sino que comer queso, en realidad, de ese tipo. oye, y puedo sobre eso también un poco, dada tu charla, reivindicar un poco el tema de la leche, oye, que ha Sí, sido también muy maltratada, dijéramos, por exactamente, muchos, digamos así, tal vez malas interpretaciones, porque entonces ves exacto. tú, la leche es ¿cómo digo?, un alimento importante de muchos puntos de vista, ¿no? Así, entonces me alegro mucho que te hayas referido a esto y sus derivados, los quesos, para que vuelva un poco a entrar en la conciencia que la leche y sus derivados son productos importantes, ¿no? Así, y Claro. podríamos considerarlos saludables, ¿no? Así, ¿qué opinas tú? Saludable, Cuéntame. exactamente. Y sobre todo, mira, yo en realidad considero, claro, obviamente los productos fermentados probablemente en realidad tengan un plus con respecto a eso. Un Tanto plus, exactamente. con la leche, en realidad, que son más porque al menos, por ejemplo, la gente que tiene problemas, en realidad, del consumo de leche, sí, puede consumir en realidad productos fermentados, que son más que le van a ser más fáciles, obviamente, de digerir. Que obviamente lo que es consumir en realidad productos sin en realidad obviamente la fermentación. De ahí insisto nuevamente en realidad que la fermentación juega un rol muy importante en lo que es formación, digamos, de componentes interesantes en realidad para lo que es nuestra nutrición, en realidad y componentes en bioactivos de alta capacidad. Bueno, Muchas gracias. de nada, Lili. De nuevo, Qué bueno que felicitaciones. hayas venido. En realidad, Sí, me pude conectar finalmente. Gracias. Okay. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Estamos. Sí. Bien, muchas gracias, Patricio. Te vamos a dar un aplauso virtual. Ahí cada uno puede poner. Gracias. Bueno, gracias por la asistencia. En realidad, la gente de Achipia, muchas gracias. En realidad, trabajamos nosotros. En realidad, tenemos una actividad ahí obviamente, Carchical. En realidad, somos una de la gente de Carchical, que son de está Lilia, está Lorena, que la veo por ahí. En realidad, somos una gracias, en realidad, por su participación. Y bueno, encantado de tenerlo por acá y espero que le haya sido de utilidad. En realidad, estos antecedentes, en realidad, somos una. Okay. Hay algunos que han pedido distribuir la presentación. Yo te la voy a enviar para que te escriban a ti y tú la puedas distribuir. Perfecto, ok. Eso sí, oye, una última, ¿se va a disponer de la presentación o no? Sí, Lili, en realidad, ¿sí? Yo encantado, en realidad, yo encantado te la mando, en realidad, y a la gente de Achipia, a la gente de Capchical, en realidad, somos una. Ya. El video también va a quedar disponible. Ok. Ya, listo. Gracias. Super. Gracias. Gracias a todos. Chao, adiós. Chao, Nos vemos. chao, Adiós. muchas gracias.